Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Prusia. Ella fue una princesa más de su tiempo que fue entregada en matrimonio para que diese más descendientes varones a la casa Orange-Nassau, convirtiéndose en primeras nupcias en princesa consorte de los Países Bajos. Y tras enviudar sería por poco tiempo princesa consorte de Sajonia-Altenburgo. Esta biografía es realizada por petición de Cecilia Carri. María Isabel Luisa Federica de Hohenzollern y de Ascania nació el 14 de septiembre de 1855 en el Palacio de Mármol de Potsdam, en el Reino de Prusia, actualmente en Alemania. Fue hija del príncipe Federico Carlos de Prusia y de la esposa de este, la princesa María Ana de Anhalt-Dessau. El matrimonio tuvo 5 hijos en común, siendo María la primera de sus vástagos. La princesa tuvo una infancia marcada por la mala relación que existía entre sus padres, siendo testigo de cómo aquella infelicidad conyugal iba aumentando mientras iban naciendo las hermanas pequeñas de la princesa. Su padre, el príncipe Federico Carlos, ansiaba tener hijos varones, pero los 4 primeros vástagos que tuvo el matrimonio serían hijas. Es más, se dice que cuando nació su hermana pequeña, la princesa Luisa Margarita, su padre, Federico Carlos, golpeó a su esposa recién parida por no haber alumbrado al hijo varón que tanto deseaba. Finalmente, en el año 1865, su madre logró alumbrar a un niño llamado Federico Leopoldo, pero tras alumbrar al ansiado heredero varón, los príncipes empezaron a hacer sus vidas por separado, aunque permanecieron casados por petición del futuro Kaiser Guillermo I de Alemania, quien no quería que ningún escándalo afectase a la familia real prusiana. María pasó gran parte de su infancia en la ciudad de Berlín y permaneció muy cerca de su familia paterna, debido a que su padre era el sobrino del Kaiser Guillermo I de Alemania. La princesa iría creciendo, siendo descrita como una muchacha ingeniosa, agradable, encantadora, dulce y tierna, heredando así ciertos rasgos de su madre, ya que la princesa María Ana era descrita como una de las mujeres más encantadoras e ingeniosas de su tiempo. María no sería considerada tan hermosa como sus hermanas menores, pero sí posee un encanto especial, siendo vista como una persona afable y de buen trato. Pronto se le empezó a buscar un buen casamiento y acabaría siendo elegida para ser la segunda esposa del príncipe Enrique de los Países Bajos, quien era gobernador de Luxemburgo y era conocido por el apodo del Navegante, por su paso por la marina holandesa. Su prometido Enrique había enviudado hacía ya algunos años de su primera esposa, la princesa Amalia de Sajonia-Weimar-Eisenach, con quien llegó a estar felizmente casado, pero por desgracia de este matrimonio no nació ningún hijo. Por esta razón, el príncipe Enrique se vería obligado a contraer este segundo casamiento para intentar dar más descendientes a la casa Orange-Nassau, ya que dicha dinastía necesitaba urgentemente más herederos. El 24 de agosto de 1878 se celebró la boda entre María y el príncipe Enrique en el nuevo palacio de Potsdam, en el Reino de Prusia. Para entonces, ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 58.
Los recién casados se instalaron en el Gran Ducado de Luxemburgo, donde su esposo ejercía como gobernador, y pese a todo el empeño que se puso en este segundo casamiento para traer un heredero al mundo, María no logró quedarse embarazada durante el tiempo que duró su breve matrimonio, debido a que su esposo Enrique acabaría falleciendo tan solo 5 meses después de haberse celebrado su boda, a causa del sarampión. Ante la posibilidad de que María se hubiese quedado embarazada poco antes del fallecimiento de su esposo, la princesa fue trasladada a la corte neerlandesa, instalándose así en la ciudad de La Haya, lugar donde sería acogida por su cuñado, el rey Guillermo III de los Países Bajos. Dicho monarca se acababa de casar con su segunda esposa, la reina Emma de Waldeck-Pyrmont, con quien María llegó a mantener una excelente relación. Es más, ambas solían pasar mucho tiempo juntas y se volvieron por algunos años inseparables, sin una amistad que llamaría mucho la atención, debido a que ambas serían descritas como mujeres muy ingeniosas, pero a su vez María era descrita como dulce, tierna y delicada, mientras que Emma era vista como una mujer más decidida y fuerte. Finalmente, tras pasar un tiempo prudencial desde la muerte de su marido Enrique, María aseguró de que no se encontraba embarazada, siendo esta una mala noticia para la corona neerlandesa, pero aún así se la permitió el permanecer por unos meses más en dicha corte, ante la buena relación que mantenía con la reina consorte Emma. Después regresó a su ciudad natal, Potsdam, donde llevaría una vida sencilla y tranquila, visitando con cierta frecuencia la corte alemana. También realizaría algún que otro viaje al Reino Unido para visitar a su hermana pequeña, Luisa Margarita, quien se había convertido en duquesa consorte de Connaught y de Strathern, siendo por ello una de las nueras de la reina Victoria del Reino Unido. Durante una de sus estancias en tierras británicas, María fue nombrada como madrina de su sobrino Arturo de Connaught, que sería el único hijo varón que llegó a tener su hermana, celebrándose el bautizo de este niño en la capilla privada del castillo de Windsor. María recibió alguna que otra propuesta matrimonial durante los años que pasó como viuda, pero finalmente acabaría comprometiéndose con Alberto de Sajonia-Altenburgo, un príncipe menor que era bastante popular dentro de la corte alemana y entre las altas esferas de la ciudad de Berlín, siendo conocido por ser un hombre inteligente, agradable y de buen trato. El 6 de mayo de 1885 se celebró la boda entre María y el príncipe Alberto en la ciudad de Berlín. Para entonces ella tenía 29 años de edad en el momento de la unión y él 42. Los recién casados se instalaron en el palacio de Albrechtsberg, en Dresde, en el reino de Sajonia, y pronto serían descritos como un matrimonio feliz y bien avenido. María llevaba una vida tranquila y familiar, dedicándose especialmente a socializar con otras damas o con miembros de la nobleza, como era habitual por aquel entonces, mientras su marido seguía desempeñando su carrera militar. La princesa se quedó embarazada al poco de casarse, alumbrando en el año 1886 a la primera hija del matrimonio, una niña que se llamó Olga Isabel, quien se acabaría casando con un miembro del partido nazi llamado Karl Friedrich von Pucklar-Burghaus. En el año 1888, la princesa
alumbró a su segunda y última hija, una niña que se llamó María, quien se acabaría casando con el príncipe Enrique XXXV de Rus-Kostritz. Tras producirse este segundo parto, la princesa empezó a sufrir las temidas fiebres puerperales, las cuales le acabarían provocando la muerte, muriendo el 20 de junio de 1888 a los 32 años de edad en el palacio de Albrechtsberg, en Dresde. 3 años después de su muerte, su marido Alberto se acabaría casando en segundas nupcias con la princesa Elena de Mecklemburgo-Strelitz, pero de este matrimonio no nació ningún hijo. Los restos mortales de María descansan en el panteón de la casa Sajonia-Altenburgo, en el cementerio de Altenburgo, en Alemania. No hay mucho más que decir sobre María. Ella fue la típica princesa de su tiempo que fue casada para intentar traer al mundo a más herederos, debido a que la casa Orange-Nassau necesitaba más descendientes varones, pero por desgracia María no logró darle ningún hijo a su primer marido durante su corto matrimonio, que era lo que se esperaba realmente de ella. Tras enviudar, la princesa gozó de cierta libertad que le permitió viajar y visitar otras cortes, como por ejemplo la corte británica, además de que logró rehacer su vida, llegando a contraer un matrimonio feliz y bien avenido, pero por desgracia no pudo disfrutar demasiado de esta nueva etapa de su vida, muriendo a una edad demasiado temprana a causa de las complicaciones de su último parto, algo que era bastante habitual en tiempos pasados. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Prusia. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a Cecilia Garri también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando. Y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas, nobles o reinas que tuvieron que esperar un tiempo prudencial tras las muertes de sus respectivos esposos para salir de dudas sobre si realmente estaban embarazadas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.